Torturado por Cristo, capítulo 2. Nadie tiene mayor amor que este. Trabajé en forma oficial y también oculta hasta el 29 de febrero de 1948. Era domingo, un hermoso domingo. En ese día, en camino hacia la iglesia, la policía secreta me secuestró. Muchas veces me había preguntado el significado de lo que eran los que hurtan a hombres, o secuestradores, que se mencionan en la Biblia. 1 de Timoteo 1:10. Los comunistas se encargaron de enseñarnos. En esos días muchos fueron raptados de ese modo. Frente a mí se detuvo un furgón de la policía secreta. Saltaron 4 hombres a la calle y me arrojaron al interior del vehículo. Fui encerrado por muchos años. Por 8 años y medio nadie supo si estaba vivo o muerto. La policía secreta hizo que algunos de sus miembros se hicieran pasar por prisioneros recién libertados para visitar a mi esposa. Le dijeron que habían visto mi funeral. Le destrozaron el corazón. Miles de fieles de todas las denominaciones cristianas fueron encarcelados durante esa época. No solamente los ministros fueron encarcelados, sino también simples miembros y jóvenes que habían testificado su fe. Las cárceles estaban repletas y en Rumanía, como sucede en todos los países comunistas, estar en prisión significa ser torturado. Las torturas eran a veces horribles. Prefiero no hablar mucho de aquellas que experimenté en carne propia. El solo recordarlas me hace pasar noches enteras sin dormir. Es demasiado doloroso. En otro libro, Cristo en las prisiones comunistas, relato muchos detalles de nuestras experiencias con Dios en la cárcel. Torturas inimaginables. Un pastor cuyo nombre era Florescu fue torturado con cuchillos y hierros al rojo vivo. Lo golpearon salvajemente. Enseguida introdujeron enormes ratas hambrientas a través de un caño en su celda. No podía dormir porque tenía que defenderse. Tan pronto se descuidaba y cabeceaba, las ratas lo atacaban. Los comunistas querían obligarle a denunciar a sus hermanos en la fe, pero él resistió firmemente. Por último, trajeron a su hijo, de 14 años, y comenzaron a azotarlo en su presencia, advirtiéndole que el castigo continuaría hasta que entregara la información pedida. El pobre hombre ya casi había perdido la razón. Resistió todo lo que pudo, pero al final, cuando no podía más, se dirigió a su hijo. Alejandro, debo decirles lo que quieren. No puedo soportar que te sigan torturando. Su hijo le respondió: papá, no cometas conmigo la injusticia de tener por padre a un traidor. Sopórtalo. Si me matan, moriré gritando: Jesús y mi patria. Los comunistas, enfurecidos por tal respuesta, se lanzaron sobre el muchacho y lo mataron a golpes. Murió alabando a Dios, mientras su sangre salpicaba las paredes de la celda. Después de ver aquello, nuestro querido hermano Florescu nunca pudo ser el mismo de antes. Se nos engrillaban las muñecas con esposas cuya cara interior tenía puntas agudas. Si nos manteníamos totalmente quietos, las puntas no nos herían, pero al tiritar de frío en aquellas heladas celdas, nuestras muñecas eran destrozadas por los clavos. Los cristianos eran colgados de los pies y golpeados en forma tan salvaje que sus cuerpos cimbreaban en el aire a causa de los golpes. Se introducía a los cristianos en celdas refrigeradas tan tremendamente heladas que el hielo cubría las paredes. Yo mismo fui lanzado casi desnudo en una de ellas. Los doctores de la cárcel nos observaban a través de una mirilla para avisar a los guardias ante los primeros síntomas de congelamiento. Entonces nos sacaban para revivirnos mediante el calor. Tan pronto como dábamos señales de recuperación, nos metían nuevamente a la celda. Nos deshelaban para luego prácticamente congelarnos hasta que estábamos casi al borde de la muerte, y este proceso se repetía una y otra vez. Aún en la actualidad no puedo abrir un refrigerador sin estremecerme. Los cristianos éramos puestos en cajas de madera solo un poco más grandes que nuestros cuerpos. Esto nos dejaba sin espacio para movernos. Docenas de clavos agudos traspasaban las cajas por todos lados. Mientras permanecíamos de pie y sin movernos no pasaba nada. Si la fatiga nos vencía, al buscar apoyo nuestros cuerpos eran perforados por aquellas púas. Si nos movíamos o si nos temblaba un músculo, allí estaban aquellos horribles clavos. Lo que los comunistas han hecho a los cristianos sobrepasa toda posibilidad de comprensión humana. He visto comunistas cuyas caras al torturarnos parecían brillar con alegría satánica, mientras exclamaban: somos el diablo. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades del mal. Vimos que el comunismo no emana del hombre sino del diablo. Es una fuerza del mal,
que solamente puede ser combatida con una espiritual fuerza mayor, el Espíritu de Dios. A menudo pregunté a nuestros torturadores, ¿no tienen ustedes piedad en sus corazones? Por lo general respondían con citas de Lenin: no puedes hacer tortillas sin quebrar los huevos, no puedes cortar la madera sin que vuelen las astillas. Yo insistía, conozco esa cita de Lenin, pero hay una diferencia. La madera no siente nada cuando se le corta, pero ustedes están tratando con seres humanos. Pero todo era en vano, son materialistas. Para ellos no existe más que la materia. El hombre no es más que madera, o como las cáscaras de huevos. Esta creencia los hace descender a las más increíbles profundidades de crueldad. La crueldad del ateísmo es difícil de creer. Cuando un hombre no tiene fe en que lo bueno será recompensado y que lo malo será castigado, no tiene motivo para comportarse como un ser humano. No hay nada que lo detenga de caer en las profundidades del mal que cada hombre lleva en sí. Los torturadores comunistas podían decir: no hay Dios, no hay más allá, ni hay castigo para el mal, podemos hacer lo que nos dé la gana. Uno de ellos llegó a declarar: doy gracias a Dios, en quien no creo, que haya vivido hasta esta hora en que puedo expresar todo el mal que hay en mi corazón. Expresaba ese mal en la increíble brutalidad y tortura que infligía a los prisioneros. Siento pena si un cocodrilo se come a un hombre, pero no se lo puedo reprochar. Es un cocodrilo, no un ser humano. Por ello no se puede reprochar a los comunistas. El comunismo ha destruido todo sentimiento de moral en esas mentes. Se vanaglorían de no tener piedad en sus corazones. Aprendí de ellos en vista de que no dejan lugar en sus corazones para Jesús. Decidí no darle el más mínimo lugar a Satanás en el mío. Yo he testificado ante el Subcomité de Seguridad Interior del Senado de los Estados Unidos y allí he descrito las cosas más espantosas, como por ejemplo cómo los cristianos son amarrados en cruces durante 4 días y 4 noches. Las cruces eran colocadas en el suelo, donde cientos de reclusos tenían que hacer sus necesidades fisiológicas encima de sus rostros y cuerpos. Luego levantaban las cruces nuevamente y los comunistas se burlaban diciendo: miren a su Cristo, qué hermoso es, qué magnífica fragancia trae del cielo. Descubrí cómo un sacerdote al borde de la locura a causa de las torturas fue obligado a consagrar orina y excrementos humanos y darlo en comunión a los cristianos. Esto ocurrió en la prisión rumana de Pitești. Pregunté al sacerdote después por qué no prefirió la muerte antes de participar de esa farsa. Me respondió: no me juzgue, por favor, he sufrido más de lo que sufrió Cristo. Todas las descripciones bíblicas del infierno y las penas del infierno de Dante son nada en comparación con las torturas en las prisiones comunistas. Esto es solamente una pequeña parte de lo que sucedió un domingo y muchos otros domingos en la prisión de Pitești. Otras cosas sencillamente no pueden contarse. Sé que mi corazón fallaría si tuviese que volver a repetirlas. Son demasiado terribles y obscenas para ponerlas por escrito. Todo esto es lo que tuvieron que sufrir sus hermanos en Cristo y aún sufren. Uno de los héroes realmente más grandes de la fe fue el pastor Milan Jaimovici. Las prisiones rumanas estaban tan colmadas que los guardias ni siquiera nos reconocían por nuestros nombres. En muchas oportunidades, cuando venían a buscar a los que habían sido sentenciados para recibir azotes por haber quebrantado algún reglamento carcelario, el pastor Milan Jaimovici se presentaba para recibir el castigo en lugar de alguno de los otros. Con esto ganó el respeto de los demás prisioneros, no solo para sí, sino también para Cristo, a quien representaba. Si yo siguiera contando todos los horrores y las atrocidades cometidas por comunistas y los sacrificios de los cristianos, sería algo de nunca acabar. No solo las torturas fueron conocidas, sino también los hechos heroicos. El heroísmo de aquellos en prisión inspiró aún más a los hermanos que todavía vivían en libertad. Una de nuestras obreras era una jovencita de la iglesia subterránea. La policía secreta había descubierto que ella repartía secretamente evangelios y que enseñaba a los niños acerca de Cristo. Decidieron arrestarla, pero para hacer el arresto lo más doloroso y terrible posible, postergaron la detención por algunas semanas, esperando al mismo día en que contraería matrimonio. En el día de su boda ya se había puesto su traje nupcial. Para cualquier mujer es el día más maravilloso y alegre de su vida. Repentinamente se abrió la puerta de su casa, precipitándose al interior la policía secreta. La novia, al verlo, se extendió los brazos para ser esposada. Las esposas le fueron colocadas rudamente en sus muñecas. Mirando a su amado, besó las cadenas exclamando:
Agradezco a mi novio celestial esta joya que me obsequia en el día de mi boda. Le agradezco que me haya considerado digna de sufrir por él. Fue sacada de allí en medio del llanto y su novio y de los presentes. Todos sabían perfectamente la suerte que aguardaba a las jóvenes cristianas en manos de los comunistas. Después de 5 años fue puesta en libertad, destruida y físicamente arruinada, aparentando tener 30 años más de los que tenía. Su novio la había esperado. Ella se limitó a decir que era lo menos que podía haber hecho por su Cristo. Tan magníficos cristianos están en la iglesia subterránea. ¿Cómo es un lavado de cerebro? Probablemente los occidentales han oído del empleo del lavado de cerebro en la guerra de Corea y ahora en Vietnam. Yo pasé a través de esta experiencia personalmente. Es la tortura más horrible. Durante años se nos obligó por 17 horas al día a escuchar lo siguiente: el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, el comunismo es bueno, el cristianismo es estúpido, el cristianismo es estúpido, el cristianismo es estúpido, el cristianismo es estúpido. Déjelo, 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 déjelo. 17 horas al día, por semanas, meses y años. Muchos cristianos me han preguntado cómo puede resistir el lavado de cerebro. Existe un solo método de resistencia: el lavado de corazón. Si su corazón está limpiado por el amor de Jesucristo y en él hay amor hacia él, usted puede resistir cualquier tortura. ¿Qué no haría una novia amorosa por su prometido? ¿Qué no haría una madre amante por su hijo? Si usted ama a Cristo como lo hizo María, quien tuvo en sus brazos a Jesús cuando era bebé, si usted ama a Jesús como una novia ama a su prometido, entonces puede resistir tales torturas. Dios no nos juzgará por lo que fuimos capaces de soportar, sino por lo que fuimos capaces de amar. Puedo testificar y declarar que los cristianos en las prisiones comunistas fueron capaces de amar. Ellos podían amar a Dios y a los hombres. Las torturas y brutalidades en la cárcel continuaron sin cesar. Cuando caía inconsciente o estaba demasiado confuso para poder dar alguna esperanza de confesión a mis torturadores, era devuelto a mi celda. Allí quedaba, tendido, solo y medio muerto, hasta lograr recuperar algo de mi energía para poder comenzar de nuevo su labor conmigo. Muchas morían en estas circunstancias, pero en mi caso, sin saber cómo ni por qué, siempre lograba recuperar algo de mis fuerzas. En los años siguientes a mi paso por varias diferentes cárceles, me quebraron 4 vértebras y muchos otros huesos. Me cortaron, quemaron y me causaron profundas heridas en diferentes partes del cuerpo que me dejaron 18 cicatrices permanentes. En Oslo, los médicos que me examinaron y vieron esas cicatrices y los restos de la tuberculosis pulmonar que sufriera a causa de tan prolongado martirio, declararon que el hecho de estar vivo hoy constituía ni más ni menos que un milagro. De acuerdo a sus conocimientos y sus libros médicos, yo debería haber muerto hace muchos años. Sé muy bien que es un milagro, es que Dios es un Dios de milagros. Breve libertad, nuevo arresto. Llegó el año 1956, ya hacía 8 años y medio que estaba en la cárcel. Había perdido mucho peso porque se me privaba de comida, pero había ganado muchas cicatrices a raíz de haber sido brutalmente flagelado y golpeado. Además, había sido objeto de burlas, amenazas, interrogatorios hasta el cansancio y abandono. Nada de eso dio los resultados que mis captores esperaban. Profundamente descorazonados por una parte y preocupados por otra, por las protestas que mi prisión suscitaba, me pusieron en libertad. Se me permitió volver a mi antiguo puesto en la iglesia, pero por solo una semana. Alcancé a predicar 2 sermones y luego me llamaron para advertirme que no podría seguir predicando ni tomar parte en ninguna actividad religiosa. ¿Qué había dicho? Yo había aconsejado a mis feligreses que tuvieran paciencia, paciencia y más paciencia. Eso significa que usted está diciendo que tenga paciencia, pues los americanos vendrán a libertarnos, me gritó la policía. Yo también había dicho que tal como la rueda gira, los tiempos cambian. Usted les está diciendo que el gobierno comunista dejará de existir y esas son calumnias contrarrevolucionarias, me gritaron de nuevo, y ese fue el fin de mi ministerio público. Probablemente las autoridades creyeron que yo tendría temor de desafiar sus órdenes y volver a mi evangelización subterránea. Estaban muy equivocados en eso. Secretamente regresé a mi trabajo anterior con el apoyo de mi familia. Volví a testificar ante grupos de fieles que se mantenían ocultos, yendo y viniendo como un fantasma bajo la protección de quienes podía confiar. Tenía ahora mis cicatrices para darle mayor fuerza a mi mensaje respecto a la maldad de la forma de pensar atea,
y para alentar y estimular las almas que flaqueaban a confiar en Dios y ser valientes. Yo dirigía una red secreta de evangelistas que se ayudaban mutuamente para difundir el evangelio bajo las propias narices de los comunistas. Después de todo, si el hombre en su ceguera no es capaz de ver la mano de Dios obrando en lo que le rodea, menos podrá ver la de un evangelista. Finalmente, el incesante interés de la policía por conocer mis actividades y movimientos dio resultados. Fui descubierto una vez más y vuelto a detener. Es posible que la publicidad que se dio a mi caso haya tenido algo que ver con el hecho de que por alguna razón mi familia no fue arrestada conmigo. Había estado 8 años y medio en la cárcel y después de 3 años de relativa libertad volví a la cárcel por otros 5 años y medio. Mi segundo periodo fue mucho peor en muchos aspectos que el primero. Mi condición física empeoró casi inmediatamente. No obstante, el trabajo oculto de la iglesia subterránea continuó en la clandestinidad de las prisiones comunistas. Hicimos un acuerdo, nosotros predicábamos y ellos nos golpeaban. Estaba estrictamente prohibido predicar el evangelio a otros reclusos. De antemano se sabía que el que fuera sorprendido haciéndolo sería brutalmente flagelado. Varios de nosotros decidimos pagar ese precio a cambio del privilegio de predicar y aceptamos por ello sus condiciones. Fue un acuerdo tácito. Nosotros predicábamos y ellos nos golpeaban. Nosotros éramos felices predicando, ellos lo eran golpeándonos. De esta manera todos estábamos satisfechos. La escena siguiente sucedió más veces de la que puedo recordar. Un hermano estaba predicando a los otros reclusos cuando los guardias entraron sorpresivamente interrumpiéndolo en la mitad de una frase. Lo arrastraron fuera llevándoselo a lo largo del corredor hasta la pieza que usaban como cámara de torturas. Después de lo que parecía ser un castigo interminable lo trajeron de vuelta y lo lanzaron sangriento y magullado al suelo del calabozo. Se alzó lentamente, se arregló las ropas y dijo: ¿Qué estábamos diciendo, hermanos, cuando fuimos interrumpidos? Y continuó predicando. He visto cosas maravillosas. A veces los predicadores eran simples laicos, hombres comunes inspirados por el Espíritu Santo, que a menudo predicaban maravillosamente. Ponían todo el corazón en sus palabras, pues predicar en esas condiciones punitivas no era cosa para ser tomada a la ligera. Pronto aparecían nuevamente los guardias, quienes se llevaban al predicador para golpearlo hasta dejarlo medio muerto. En la cárcel de Gerla, un cristiano llamado Grecu fue sentenciado a morir a golpes. La sentencia fue cumplida a través de un lento procedimiento que duró varias semanas. Se le daba un solo golpe con una cachiporra de goma en la planta de los pies. A los pocos minutos se le volvía a golpear en la misma forma y después de unos momentos recibía otro golpe. De igual manera fue golpeado en los testículos. Luego un doctor le aplicaba una inyección. Una vez que se recobraba, se le daba muy buena comida para restaurar sus fuerzas. Entonces era vuelto a golpear, hasta que por fin murió a consecuencia de ese lento pero cruel trato. Uno de los que llevó a cabo esta tortura, llamado Rek, era miembro del Comité Central del Partido Comunista. En ciertos momentos Rek repetía al prisionero ciertas palabras que los comunistas solían decir a los cristianos: yo soy Dios, tengo sobre ti poder de vida o muerte, ese que está en el cielo no puede decidir esto, todo depende de mí, si así lo quiero puedes vivir, pero también si quiero te matamos. Yo soy Dios. Así se burlaba de los cristianos. En tan horrible situación, nuestro hermano Grecu dio a Rek una respuesta muy acertada que supe después de Rek mismo. Le dijo: usted no sabe la verdad que ha dicho. Usted es un Dios. Cada gusano es potencialmente una mariposa y llegará a serlo si se desarrolla perfectamente. Usted no fue creado para ser un verdugo, un asesino. Usted fue creado para llegar a ser semejante a Dios. Jesús en su tiempo dijo a los judíos: ustedes son dioses. La vida de Dios Padre está en su corazón. Muchos que han sido igual que usted, muchos perseguidores como el apóstol Pablo, en cierto momento de su vida han descubierto que es vergonzoso para el hombre cometer atrocidades cuando puede hacer cosas mucho mejores. Así se han transformado en copartícipes de la naturaleza divina. Créame, señor Rek, su verdadera vocación es ser un Dios, semejante a Dios y no un torturador. En ese momento Rek no prestó mucha atención a las palabras de su víctima, tal como Saulo de Tarso no le dio importancia al hermoso testimonio de Esteban, que fue asesinado en su presencia. Pero aquellas palabras comenzaron a trabajar en su corazón y Rek comprendió más tarde cuál era su verdadera vocación. Una magnífica lección que aprendimos de las flagelaciones, torturas y carnicerías de los comunistas fue que el espíritu es el amo del cuerpo. A menudo cuando éramos torturados sentíamos el castigo, pero este parecía como algo distante y alejado del espíritu, que estaba como sumergido en una consideración de la gloria de Cristo y su presencia en nosotros.
Junto con la inmunda sopa que se nos proporcionaba diariamente, una vez a la semana se nos daba un trozo de pan. Decidimos ofrendar nuestro diezmo aún en tales circunstancias. Cada 10 semanas uno de nosotros daba ese pan a uno de nuestros hermanos más debilitados como diezmo al maestro. Un cristiano fue sentenciado a muerte. Antes de que fuera ejecutado se le permitió ver a su esposa. La despidió con estas palabras: «Debes saber que muero amando a los que me matan. No saben lo que hacen. Lo último que te pido es que tú también los ames. No les guardes rencor en tu corazón, porque matan a quien amas. Nos encontraremos otra vez en el cielo». Estas palabras impresionaron profundamente al funcionario que presenció aquel último encuentro, que me las repitió algún tiempo después en la prisión, donde él era uno más entre los nuestros, pues se había convertido. En la prisión de Tirgo Ogna había un joven prisionero llamado Matchevisi, a quien habían encarcelado a los 18 años. Debido a las torturas, la tuberculosis había hecho presa de su cuerpo. De algún modo su familia llegó a conocer su grave estado de salud y le envió 100 frascos de streptomicina, que representaban la diferencia entre la vida y la muerte. El comisario político de la prisión ordenó traerlo a su presencia y mostrándole el paquete le dijo: «Aquí tengo el remedio que puede salvarte la vida, pero tú no puedes recibir encomiendas enviadas por tu familia. Personalmente me agradaría ayudarte, pues eres muy joven y no me gustaría verte morir aquí en la cárcel. Ayudémonos mutuamente. Deme los informes que te pido relacionados con las actividades de tus compañeros aquí en la cárcel y así podré justificar ante mis superiores el entregarte el paquete». Matchevisi no demoró en responder: «No quiero permanecer vivo y tener vergüenza de mirarme en el espejo por estar viendo allí reflejada la cara de un traidor. No puedo aceptar sus condiciones, prefiero morir». El funcionario le estrechó la mano diciéndole: «Te felicito, no esperaba otra respuesta de parte tuya, pero deseo hacerte otra proposición. Algunos de los presos son informantes nuestros, alegan ser comunistas y los denuncian a ustedes. Esos hombres juegan un doble papel y no tenemos ninguna confianza en ellos. Quisiéramos saber hasta qué punto son sinceros. Para ustedes son traidores que les causan mucho daño con su información. Comprendo que no quieras traicionar a tus camaradas, pero proporciónanos los datos que te solicito y podrás salvar tu vida». Matchevisi le respondió con la misma prontitud de antes: «Me considero un discípulo de Cristo. Él nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Quienes nos traicionan nos causan un inmenso daño, pero no puedo devolver mal por mal. Les tengo mucha lástima y ruego a Dios por ellos, pero no quiero tener nada que ver con los comunistas». Después de su entrevista con el comisario político, Matchevisi regresó a la misma celda que compartía con nosotros. Lo vi morir alabando a Dios. El amor fue aún más poderoso que el ansia de vivir. Si un hombre pobre es un gran amante de la música, está dispuesto a dar hasta su último cobre por escuchar un concierto, aunque por ello se quede sin dinero. No se siente frustrado, pues ha escuchado cosas maravillosas. No me siento frustrado por haber perdido tantos años en la prisión, donde he visto cosas maravillosas. Yo mismo he sido entre los más insignificantes y débiles en la cárcel, pero he tenido el privilegio de vivir con grandes santos, héroes de la fe, comparables a los cristianos de los primeros siglos que estaban dispuestos a morir por Cristo. La belleza espiritual de estos hombres no puede ser descrita. Las cosas que relato aquí no han sido excepcionales. Por el contrario, lo sobrenatural se ha transformado en natural para los cristianos de la iglesia subterránea. La iglesia subterránea es la iglesia que ha vuelto a su primer amor. Antes de caer en prisión yo amaba a Cristo. Hoy, después de haber visto a la novia de Cristo, su cuerpo espiritual en la prisión, puedo decir que amo a la iglesia subterránea tanto como amo a Cristo mismo. He visto su belleza y espíritu de sacrificio. Lo que le sucedió a mi esposa y a mi hijo. Fui separado de mi esposa, ignoraba lo que podía haberle sucedido después de mi arresto. Solo después de muchos años vine a saber que también había sido detenida. Las mujeres cristianas sufren mucho más que los hombres en la cárcel. Las jóvenes han sido violadas por los guardias. La mofa, el escarnio y la obscenidad son espantosas. Se les obligaba a trabajos forzados en la construcción de un canal, exigiéndoles el mismo rendimiento que a los hombres. Prostitutas eran nombradas capataces y en su afán de maltratar a las cristianas competían entre sí. Mi esposa ha tenido que comer hierba para poder sobrevivir. Ratas y culebras eran devoradas por aquellas desdichadas y hambrientas mujeres. Una de las diversiones favoritas de los guardias en los domingos consistía en arrojar al Danubio a las mujeres para luego sacarlas en medio de las risotadas, mofándose de sus cuerpos mojados, para volver a lanzarlas de nuevo vez tras vez. Mi esposa fue arrojada al Danubio en la misma forma.
Mi hijo quedó vagando por las calles cuando sus padres fueron detenidos. Desde muy niño, Mihai había sido muy religioso y se interesaba en las cosas de la fe. Luego, al quedar solo a la edad de 9 años, pasó por una crisis en su vida cristiana. Se convirtió en un ser amargado e inseguro de su religión. A esa edad tenía problemas que generalmente otros niños no conocen. Debía pensar en la manera de poder ganarse la vida. Como era un crimen ayudar a las familias de los mártires cristianos, 2 damas que lo ayudaban fueron arrestadas y flageladas tan brutalmente que hasta hoy, después de 15 años, aún están inválidas. Una señora que arriesgó su vida para dar alojamiento a Mihai fue sentenciada a 8 años de cárcel por haber concedido ayuda a familiares de los recluidos. Le sacaron los dientes a puntapiés, le quebraron los huesos y nunca más podrá trabajar. También ella será una inválida para toda su vida. Mihai cree en Jesús. A los 11 años Mihai comenzó a ganarse la vida como obrero. Los sufrimientos habían producido cierta vacilación en su fe, pero 2 años después del encarcelamiento de mi esposa, le fue permitido visitarla. Fue a la cárcel comunista donde se encontraba y por fin la vio detrás de las rejas de hierro. Estaba sucia, delgada, con las manos encallecidas y vestía un raído uniforme carcelario. El niño casi no la reconoció. Sus primeras palabras fueron: Mihai, cree en Jesús. Enfurecidos, los guardias la separaron de Mihai y se la llevaron. Lloró al ver a su madre arrastrada por el suelo. Ese minuto fue el instante de su conversión. Comprendió que si Cristo puede ser amado aún bajo tales circunstancias, Él es el verdadero Salvador. Dijo más tarde al respecto: si el cristianismo no tuviera en su favor ningún otro argumento, salvo el que mi madre crea en Él, eso es suficiente para mí. Aquel fue el día en que aceptó a Cristo de todo corazón. En la escuela debía mantener una constante lucha por su existencia. Era un buen alumno y como recompensa se le obsequió una corbata roja, símbolo de membresía de los jóvenes pioneros comunistas. Con valentía afirmó: jamás usaré la corbata de los que arrojaron en prisión a mis padres. Esto significó la expulsión de aquella escuela. Después de perder un año volvió a ingresar en ella, ocultando el hecho de ser hijo de presos cristianos. Más tarde debió escribir una composición contraria a la Biblia. Lo que escribió fue: los argumentos en contra de la Biblia no tienen fuerza y sus citas son falsas. No hay duda que el profesor jamás la ha leído. La Biblia está en armonía con la ciencia. Nuevamente fue expulsado, lo que significó perder 2 años de estudio. Finalmente se le permitió ingresar al seminario donde se le enseñó la teología marxista. En este seminario todo se explicaba de acuerdo a las normas de Karl Marx. Mihai protestaba públicamente de esto. Otros estudiantes se le unieron en su protesta, lo que dio como resultado una nueva expulsión sin que pudiera terminar sus estudios. Cierta vez en la escuela, cuando un profesor daba una charla atea, mi hijo se levantó y le contradijo, haciéndole notar la responsabilidad que asumía al conducir a tantos jóvenes al error. La clase entera se puso de su lado. Solo se necesitaba que tuviese el valor de protestar, para que los demás se le unieran. Para poder educarse constantemente trataba de ocultar el hecho de ser hijo de Gurbrand, el preso cristiano. Sin embargo, varias veces fue descubierto, volviéndose a repetir la escena ya familiar. Era llamado a la oficina del rector para ser expulsado. Mihai también sufrió mucho a causa del hambre. En los países comunistas no es raro que los familiares de los presos cristianos vivan prácticamente al borde de la muerte por inanición, ya que es un delito contra el Estado ayudarles. A propósito de esto, les relataré solamente un caso de los muchos que conozco personalmente. Un hermano fue encarcelado a causa de sus labores en la iglesia subterránea. Sus 6 hijos y su esposa quedaron abandonados. Sus 2 hijas mayores de 17 y 19 años respectivamente no pudieron obtener trabajo. En los países comunistas el único que da trabajo es el Estado, y este no lo proporciona a los hijos de los criminales cristianos. Les ruego que no juzguen esta historia desde el habitual punto de vista moral, acepten solamente los hechos. Las 2 hijas de este mártir cristiano, también cristianas, se prostituyeron para mantener a sus hermanos menores y a su madre enferma. El hermano de 14 años enloqueció al saberlo y hubo que internarlo en un manicomio. Años después volvió el padre al hogar y al conocer lo sucedido rogó al cielo: Dios mío, llévame nuevamente a la cárcel, no puedo soportar todo esto. Su oración fue escuchada y nuevamente está en prisión por el crimen de haber testificado sobre Cristo a los niños. Sus hijas ya no son prostitutas, se les ha proporcionado trabajo al aceptar convertirse en informantes de la policía. Como hijas de un mártir cristiano se les recibe con honor en los hogares. Todo lo que escuchan lo repiten a la policía secreta. No se limite usted a decir que todo esto es horrible e inmoral.
Por supuesto que lo es, pero pregúntese a usted mismo si usted no tiene parte de culpa en estas tragedias y que tales familias cristianas sean abandonadas sin ayuda de ustedes, que son libres.